¿Pueden creer que hace 20 años el cine de superhéroes era una basura absoluta? Y Marvel como empresa estaba al borde de la quiebra total. Para los fans, que nos gustaba tanto desperdiciar nuestro tiempo en historietas de cómics, esto no era para nada bueno. Como público fanático de estos personajes heroicos, la cosa no iba para nada bien, pues parecíamos condenados a mirar un eterno ciclo de fracasos y malas películas dentro de este subgénero tan amado y odiado por muchos. No había nada que salvara a los superhéroes dentro de este triste panorama, y parecía que no había lugar para estos personajes de cómics en la pantalla grande. En los próximos años, de manera casi accidental y muchas veces espontánea, tendríamos alguna buena película de superhéroes entre tantos fiascos cinematográficos. Propuestas que, si no hubieran caído en las manos correctas, en las cuales terminaron cayendo a final de cuentas, el cine de superhéroes hubiera muerto de manera silenciosa y sin oponer resistencia. Estas bellísimas propuestas, realizadas por grandes cineastas, le dieron todo el soporte a los superhéroes en el cine, y así pudieron seguir existiendo hasta la llegada del UCM. Claro, los éxitos más grandes que habían tenido los superhéroes en la pantalla grande tenían un común muy importante. Estas películas estaban enfocadas en los personajes más aclamados por absolutamente todos los públicos, personajes como Superman, Batman o el mismo Spider-Man. Pero quitando a estos tres personajes, históricamente los superhéroes nunca han sido del agrado del público en general, y ya ni te digo de los ejecutivos e inversionistas de las compañías dueñas de estos personajes. Simplemente a toda la industria no les interesaba tomarse en serio a personajes que no fueran los ya mencionados, Superman, Batman o Spider-Man. Para la industria del cine solo eran personajitos provenientes de la infame industria de los cómics, una industria como la de los cómics que siempre sufrió problemas para dejar de ser tan estigmatizada. Todo lo relacionado a los superhéroes era un sinónimo de vergüenza y fracaso. Pero todo cambiaría de manera abrupta gracias a la llegada del año 2008, donde el cine de superhéroes tuvo dos peaks importantísimos y que marcarían la historia para siempre. El primer peak fue con la llegada de la secuela de Batman de Christopher Nolan, que impresionó a toda la crítica y a todo el mundo, y de paso destruyó todo estigma hacia la calidad que usualmente se esperaba de este tipo de películas. Y además, financieramente les fue muy pero muy bien, tanto que se convirtió en la primera película de superhéroes en mucho tiempo en llegar a los 1,000 millones, si no es que fue la primera. El segundo pick importante en este mítico año 2008 sucedió cuando Marvel, quien venía de declararse en bancarrota, nos presentó el inicio de su universo de películas interconectadas una con la otra, algo que en esos momentos parecía totalmente insólito y sin sentido, pues los superhéroes solo fracasaban y fracasaban, no había sentido para crear un universo específicamente para los superhéroes. La película de Iron Man, la cual no fue tan exitosa como El Caballero de la Noche, sí tuvo el suficiente éxito como para que Marvel pudiera seguir su camino dentro de lo que sería conocido después como la era dorada del cine de superhéroes. Y de ahí en adelante todo cambió. Parecía que el ciclo tan horrible que muchos vivimos de pequeños ya se había acabado por fin. Ahora el cine de los superhéroes era totalmente diferente. Había películas cada año, y no cada 5 o cada 10 o cuando se les ocurriera. Y cada una parecía querer superar a las anteriores con mejores propuestas, mejores elencos y muchas veces con mejores efectos especiales. Seguían habiendo ciertas excepciones a la regla de calidad que ya se había establecido en ese momento, pero nada que pareciera de mucha importancia. Curiosamente, Marvel tendría otro pick importante dentro de toda su historia en el cine, justamente 10 años después de la película de Iron Man. Pues Marvel, en el año 2018, se sacó su miembro y lo pasó por la cara de todos los que alguna vez dudaron de que los superhéroes tuvieran su lugar en la industria del cine. Todo gracias a dos películas muy buenas, una mejor que la otra, hay que decirlo, Pantera Negra y Avengers Infinity War. Ese año Marvel la rompió tanto en diferentes medios que el público estaba totalmente cautivado con este universo cinematográfico, por lo que todo parecía ir viento en popa, y no había nada que limitara a la gran M de cara a los siguientes años. Tanto así que para la presentación de su primera superheroína dentro del UCM, decidieron traer a una actriz que no hace poco había ganado el Oscar, y que se perfilaba para caerle bien a todos los públicos. Tras el éxito inmenso de Infinity War, Marvel pensó que las cosas saldrían bien para todos sus personajes. En el caso de la Capitana Marvel, pues no solo trajeron a una actriz de renombre, que además era bastante guapa, bueno, es bastante guapa, sino que además fueron extremadamente listos y sabían que el público vería cualquier cosa mientras esperaban la película de Endgame.
De esa manera, decidieron poner una escena postcréditos al final de la película de la Capitana Marvel que estuviera totalmente relacionada con lo que pasaría en el final de la saga del infinito, y eso todos lo sabíamos en su momento, creando todavía más expectativa en la película de la Capitana. Para muchos, en su momento cumplió o no cumplió, pero para Marvel Studios, esta película de Capitana Marvel, estrenada en el año 2019, había cumplido con todo lo que se esperaba de ella, o al menos financieramente, que es lo que les importa mucho a ellos, pues la película cumplió bien en taquilla y aparentemente no había ninguna queja hacia la adaptación del personaje, aunque sí hay que decir que sí hubieron algunas personas que se quejaron de la actitud tan arrogante que mostraba el personaje en varios pasajes de su propia película, algo que no auguraba nada bueno. Todo iba bien hasta aquí, hasta que llegó la gira mundial por el estreno de Avengers Endgame. Marvel decidió que no se guardaría nada y quería que su primer personaje femenino, que además les dejó mucho dinero, comenzara a ser un personaje más importante y con más foco que muchos otros que ya habían ganado el cariño de los fans a lo largo de los años, por lo que la actriz Brie Larson fue metida a la fuerza a la gira junto con el elenco principal, algo que parecía lógico y sensato en ese momento, pero que sin saberlo acabaría por destruir la imagen de la actriz y del personaje totalmente. De esta manera, todo empezaría a caerse por su cuenta en menos tiempo de lo que uno hubiera esperado, pues una serie de sucesos que la misma Marvel pudo haber evitado marcaron el destino de este personaje. Durante la gira, Marvel tuvo que meter a Brie Larson en varias entrevistas y en varias dinámicas que se hicieron en grupo, junto con sus compañeros que en ese momento ya eran las caras principales de Marvel. Brie Larson en muchas de estas entrevistas se le nota rara, y por alguna razón que no me explico, terminó mostrando mucho de lo que las personas se quejaron de la adaptación de su personaje, o sea, una arrogancia total, mostrando arrogancia hacia sus compañeros y hacia otros personajes de la franquicia, que por no ser tan fuertes como Capitana Marvel, no merecían ser tomados en cuenta, pues, según Brie Larson, el hecho de ser la más poderosa, la hacía automáticamente la líder de los Vengadores. Actitudes tan malas como estas terminaron por crear un odio colectivo hacia la actriz, odio que poco a poco comenzó a hacerse más visible para toda la comunidad. Marvel en ese momento debió hacer lo imposible para hablar con Brie Larson y hacerla cambiar de parecer, y que ella se diera cuenta que los comentarios tan arrogantes y tan fuera de lugar que estaba haciendo perjudicarían su carrera para siempre. Pero estamos hablando de años en donde los movimientos feministas estaban en su apogeo, por lo que Brie Larson, en su intento de hacerse quedar como víctima por todas las críticas que le estaban cayendo, decidió que la mejor forma era hacerse pasar por otro líder más del movimiento feminista, y que toda aquella persona que la criticara por sus comentarios era solo un triste machito opresor. Con todo esto, no hubo vuelta atrás. Desde ese momento, gran sector del público comenzó a ver con malos ojos no solo al personaje, sino que a la actriz se le empezó a tachar como lo más detestable de toda la industria, algo que ciertamente no se merecía, ni a ese grado ni en ningún grado. Pero como dije, Marvel o ella misma pudieron haber evitado esta catástrofe que se les vino encima, y que todavía falta porque se les termine de venir. La secuela de la película en solitario de Capitana Marvel está cada vez más y más cerca, y no sabemos qué pasará realmente, pues todo apunta a que será un fracaso inminente, pues a diferencia de la primera película, que ciertamente se situó de manera muy inteligente y estratégica en medio de dos películas de los Vengadores, esta tiene varios problemas de por medio. Para empezar, en el ínter entre el final de la saga del infinito y esta película, pues Marvel ha decaído mucho y ha sufrido excesivamente para que sus películas vuelvan a tener el hype que llegaron a tener en su momento, hype que le dio a su primera película de Capitana Marvel más de 1,000 millones. Hoy Marvel no puede soñar con eso, y el cine de superhéroes de nuevo está pasando por un pésimo momento. DC está por rebootearse por 10ª vez en su historia, y Marvel no deja de cagarla con productos mediocres y sin sentido. Productos que nos han regresado a aquel ciclo de fracasos y bodrios que les comenté al inicio del video. Además, los últimos productos de Marvel se han alejado totalmente del sentido de ver una película de Marvel, pues al final el chiste era verla para saber qué pasaba después, y seguir con el hilo, y no perder la historia. Pues ahora eso ya no es necesario, de hecho ya no es obligación ver estas películas. Después del final de la saga anterior y el nulo interés en la nueva saga multiversal, pues como que ya no hay grandes expectativas por esta película. Tristemente lo más seguro es que sea un fracaso absoluto como Quantum Manía, pero podría ser incluso peor de lo que imaginamos. Yo sí espero que la película esté al menos entretenida y no sea un somnífero como la primera entrega.
Además, en esta película se agregaron a 2 nuevos personajes femeninos que honestamente no le importan a nadie, ni a mí, que soy muy Marvelita a veces, por lo que el desinterés cada día se hace más y más grande. De esta manera, entre polémicas causadas por la misma Brie Larson desde aquel lejano 2019 y la caída tan estrepitosa de Marvel en el cine, es como llegamos a este momento, en donde el cine de superhéroes está en su peor momento desde los últimos 10 años, y no parece que haya salvación, a no ser que pase algo. Pues tanto DC como Marvel nos han entregado pura basura, y la gente ya no espera nada de estas películas. A eso súmale todo el odio que se ha ido acumulando a lo largo de los años hacia Brie Larson y hacia la Capitana Marvel, pues simplemente parece que nos dirigimos a uno de los mayores fracasos de la historia del cine de superhéroes. Y solo una película entretenida y con mucho corazón podrían hacer cambiar la opinión del público, algo que está más cerca de ser un sueño que ser una realidad. Y así es como Marvel la ha cagado con la Capitana Marvel. Si te ha gustado, déjame tu manita con el pulgar arriba, y sabré que debo hacer más videos hablando de estos temas. Y si son de tu interés, deja un comentario para que podamos intercambiar opiniones. Ahí se ven.